Buenas noches, mi nombre es Jesús Martínez y yo les voy a exponer el primer ejemplo de los diagramas P and ID. Primero que todo, ¿qué es un plano P and ID? Planos P and ID o Piping and Instrumentation Diagram es un instrumento que se utiliza en la ingeniería de control para poder guiarse o saber el diseño que tiene un sistema de control que normalmente trabajan con vapor, agua o con fluido. En los diagramas P and ID tienen diferentes formas y tienen diferentes reglamentos. Normalmente en los diagramas P and ID podemos ver una simbología que nos va a ayudar a saber cuáles instrumentos o cuáles dispositivos se encuentran dentro del sistema de control. Por ejemplo, como pueden ser número de líneas de tuberías, válvulas, controladores, alarmas, presostatos, transmisores, todo tipo de instrumentos que nos pueden ayudar a la hora de saber el diseño de un sistema de control. Yo le voy a dar el primer ejemplo de los planos P&ID. El primer ejemplo que ponemos en un plano P&ID es un ejemplo de un sistema de control de vapor. Como podemos ver, tiene una entrada y una salida. En la entrada vamos a tener una válvula de temperatura que se va a llamar válvula de temperatura, temperature valve, que va a tener un número de lazo 301. Y aquí tenemos un transmisor de temperatura, no, un diferenciador de temperatura, que se va a encargar de administrar la salida. Comencemos con el ejercicio. Primero que nada tenemos que saber cuáles son nuestras entradas. En la entrada tenemos una válvula de temperatura que se va a encargar de cerrar y abrir el flujo de vapor que va a entrar por el sistema. Y el transmisor de temperatura que se va a encargar de mandar la señal que esté en la salida del sistema. Luego de esto vamos a tener lo que son unos transmisores de temperatura. Los transmisores de temperatura los vamos a tener tanto uno en la entrada que va a estar conectado a la válvula de temperatura, a uno en la salida que va a estar conectado al diferenciador de temperatura. Estos se van a encargar de medir la temperatura que haya tanto en la entrada como en la salida y van a encargarse de transmitir o transformar la señal eléctrica, la señal física de vapor a una señal eléctrica que pueda ser captada por una máquina o por un dispositivo. Todos estos van a tener un número de lazo 301, el transmisor va a tener un 301A y el primero y el segundo va a tener un 301B. Luego lo vamos a la segunda parte y podemos ver lo que es un controlador de temperatura. Un controlador de temperatura que se va a encargar de medir las dos temperaturas que va a mandar los transmisores. Esta va a ser la temperatura que va a haber en la salida y la temperatura de la entrada, y va a medir la diferencia que haya entre los dos. Esto para poder saber la diferencia de temperatura que hay tanto en la entrada como en la salida y poder saber si tiene que abrir o cerrar más la válvula. Después de que ya haya medido la diferencia en la temperatura de la salida y la entrada, va a mandar una señal eléctrica de nuevo al transmisor de temperatura 301A, que va a ser el transmisor de temperatura de la válvula. El transmisor de temperatura se va a encargar de volver a convertir la señal física, la señal eléctrica que tiene el controlador de temperatura a una señal física, para así que en el último lazo abrir y cerrar la válvula de temperatura y poder controlar el flujo de vapor que va a pasar por esto. Ya, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.